Eterno conflicto. Mirad, el otro día estuvo aquí sentado un prestigioso científico, donde estoy yo ahora mismo, nada menos que el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en España, Enrique Solano, astrofísico, matemático, en fin, un coco. Bien, este hombre, en ese programa que le hicimos, que si no lo habéis visto ha tenido gran acogida y os lo agradecemos desde aquí, pero quienes todavía no hayáis tenido oportunidad de verlo, os animo, ¿no? Porque es muy interesante. Trata temas de gran interés y entre ellos nos abre los ojos sobre algo que siempre ha generado, mucha polarización, que es la conciliación entre la ciencia y la fe. Él lo argumentaba perfectamente, ¿no? Cómo la ciencia y la fe se pueden perfectamente complementar, ¿no? Porque hay personas, no sé si muchas, pero las hay, que dicen que, o creen que la fe es enemiga de la inteligencia, que Dios no existe, que Dios es invención del ser humano, que la ciencia y la fe siempre van a estar reñidas. En primer lugar, negar la existencia de Dios no es muy científico, que digamos, porque no hay datos, no hay evidencias, ¿no?, para ello. Tampoco la ciencia puede demostrar la existencia de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no exista. Eso puede ser un síntoma claro de la limitación humana, ¿no?, para ciertas cuestiones que la ciencia no logra responder. Y ahí entra en juego la fe, la importancia, por tanto, de la combinación, esa combinación explosiva, perfecta, entre ciencia y fe. Cuando humanamente no se puede explicar algo, pues uno que tiene fe puede dotar de sentido ese algo, ¿no?, y darle una visión trascendental, espiritual. Claro, yo me quedé, no preocupado, pero pensativo, ¿no?, en cuanto a este tema. Porque hay personas de un lado y de otro, ¿no? Porque hay personas que dicen que la fe es enemiga de la ciencia, pero hay personas que son creyentes, que religiosas, tal, y que dicen que, por tanto, pues no pueden poner su confianza en la ciencia. Claro, viendo estas dos visiones, ¿no?, de personas que de verdad las hay, pues yo me quedé pensativo y intenté dar un repaso, ¿no?, reciente de algunos personajes, algunas personas relevantes en el campo de la ciencia que han llevado y han compaginado eso, su labor de investigación, con una vida de piedad, ¿no?, una vida religiosa, una vida de cara a Dios. Por ejemplo, el nombre, la persona, el médico muy reputado científico en aquella época, Giuseppe Moscati, que ha pasado a la historia como el médico de los pobres. Este hombre se iba a los sitios más inmundos de la Italia de aquel entonces para atender a las personas que no tenían nada, estaban en la miseria más absoluta. Él, profesor de universidad, el médico que impulsó la investigación de la insulina, con gran experiencia a sus espaldas en la medicina, se daba a estas personas que no tenían a nadie sin nada a cambio. Es increíble. Pero además, si uno escudriña en su historia, este hombre ha sido declarado santo por San Juan Pablo II, San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Ciencia y fe, amigos, pueden complementarse, y es un ejemplo de ello. Y no hay que irse muy lejos, El Padre Pío, por ejemplo, su mayor obra, amigos, fue ese hospital, esa casa alivio del sufrimiento, por donde han pasado médicos de gran reputación a nivel mundial. En ese hospital en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, uno va ahí y se encuentra en un hospital que, claro, choca un poco, ¿no?, porque el último sitio donde uno se espera ver un hospital es precisamente en San Giovanni Rotondo, que es como, pues es una montaña, ¿no?, es montañoso, pedregoso, y en cambio el Padre Pío lo vio claro. Parte de su vida pues la volcó en esa labor, ¿no?, en esa construcción de casa alivio del sufrimiento, para también dar oportunidad a la ciencia, ¿no?, para la investigación médica. Y el Padre Pío es santo, San Pío de Pietrelcina, y tuvo una estrecha relación con Dios. Por tanto, ciencia y fe, una vez más, pueden complementarse. El caso de Takashi Nagai, superviviente de Nagasaki, siervo de Dios, que experimentó una conversión brutal en su vida y que se dio en cuerpo y alma a sus pacientes. Él era médico e investigó, ¿no?, en el campo de la radiología, y este hombre, pues después de esa conversión que tuvo, se dio literalmente hasta la muerte
a sus pacientes, ¿no? Se desgastó por ello, se desvivió. Y además rezaba el Santo Rosario, tenía una vida también piadosa, con estrecha relación con Dios, ¿no? Ciencia y fe, por tanto, una vez más, pueden complementarse. Hay muchos casos, podría seguir contando más, ¿no? Pero, por ejemplo, otro detalle, San Juan Pablo II, otro gran santo, animó a la ciencia a que investigara la sábana santa. Médicos, por ejemplo, que han investigado los milagros eucarísticos, estos hechos sobrenaturales inexplicables a la sola luz de la ciencia, de determinadas formas consagradas que a lo largo de la historia se han convertido en carne humana, que han empezado a sangrar, y que hay médicos que lo han investigado en el laboratorio a ojos de un microscopio y han visto efectivamente que sí, que era tejido humano, ¿no? Uno se queda impresionado, ¿no? La tilma, por ejemplo, de Guadalupe, también ha sido investigada científicamente y no se puede explicar cómo está estampado eso ahí. Por lo tanto, la ciencia muchas veces es importante, ¿no? Para corroborarnos en la fe, de la sábana santa, de los milagros eucarísticos, de tantas cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que como yo soy creyente, como yo pues llevo una vida de piedad, cerca de Dios, o por lo menos lo intento, cuando me pongo malo, o cuando tengo una enfermedad, yo no voy a los médicos, yo no creo en la ciencia. No es así, hombre. No es así. Y es prueba de ello, ¿no? Es decir, que la ciencia no es mala, la fe, por supuesto, tampoco, siempre y cuando se complementen. Y no están reñidas, ni mucho menos. Lo que pasa es que ese viejo mito de que la ciencia y la fe se llevan a matar es falso y hay quienes les interesa mantenerlo vivo. Pero ni mucho menos es algo real, ¿no? Con lo que podamos guiarnos, porque está fuera de todo eso, ¿no? Con estos ejemplos que hemos visto, estas personas que han combinado perfectamente eso, astrofísicos como Enrique Solano, astronautas, médicos, científicos, pueden compaginar su labor, su fascinante labor por otro lado, con una vida de fe, de piedad, y no les estalla la cabeza, y siguen adelante, ¿no? Y no ocurre nada. ¿Qué pasa? El riesgo está en cuando queremos explicarlo todo a la sola luz de la ciencia, ¿no? Cuando dejamos de lado la religión, la fe, la posible existencia de Dios. Es entonces cuando nos encontramos barreras, lógicamente. Por eso, pocos científicos hay ateos, pocos científicos, amigos, que se opongan a la existencia de Dios, porque investigando uno se da cuenta, verdaderamente, que no estamos aquí por casualidad, que hay alguien, un ser superior, que para nosotros es Dios, para mí por lo menos lo es, que ha hecho posible todo esto. Pero muchas veces intentamos cuestionar, ¿no? O ponernos en la cabeza de Dios para comprender cómo Él actúa. Y eso sí que es prácticamente imposible, ¿no? Ahí entra en juego la fe. Por eso, amigos, no nos empeñemos, ¿no?, en mantener viva esa guerra entre ciencia y fe. No queramos despertar los tambores de la guerra, porque, como hemos podido ver ahora, a grosso modo, ¿no?, hay muchos más casos, como os digo, pues hay personas que nos muestran que la ciencia y la fe son verdaderamente amigas. Y eso es todo, ¿verdad? Así que, ¿qué opináis vosotros? Hasta pronto.